Muy buenas noches. Gracias una vez más por la invitación y por poder compartir estos temas importantes para la sociedad, también para la parte de los colegas médicos. Es muy importante esta enfermedad. Vamos a abordar en dos etapas. La primera, hoy vamos a manejarnos la introducción, la clasificación, diagnósticos, y el día de mañana estaríamos ya hablando sobre tratamientos, medicamentos antihipertensivos. Entonces, vamos a iniciar. Muy bien, como ya me habían presentado, soy el doctor Galuvidia. Eh, vamos a topar el día de hoy la prevención y tratamiento de la hipertensión arterial, abordar nuevos conceptos, despejar dudas, hacer una comparación en cuanto a los protocolos nuevos que han salido, hacer una comparación con protocolo del 2013, protocolo del 2018, ver los cambios más importantes que se han presentado. Siempre en la medicina los cambios, los adelantos, tanto tecnológicos, nos ayudan para poder hacer un mejor diagnóstico, y lo más importante que en la actualidad se está tratando es la prevención en la aparición de nuevas enfermedades o la aparición de complicaciones en personas que ya tengan estas enfermedades. Entonces, para todas las personas que ahorita están viendo esta capacitación, les va a servir en el objetivo de que puedan saber si tienen o no predisposición a adquirir esta enfermedad, o si de pronto tienen familiares los cuales van a estar también inmersos en esta enfermedad, y lo más importante, la prevención y evitar las complicaciones. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta capacitación? Pues entender la prevalencia. Esto es muy importante porque cuando damos datos y estos datos son muy alarmantes, pues es como que recién tomamos conciencia en ese momento de la gravedad de esta enfermedad. Obviamente, el realizar un diagnóstico oportuno, y vamos a hablar sobre las medidas de prevención. Eh, esta, esta frase pues va a resumir y es parte de las conclusiones de la capacitación, en el cual nos dice que la reducción de la presión arterial disminuye la morbimortalidad prematura. Esto es demasiado importante, es una de las perlas de esta charla, porque aquí nos indica muy claramente de que una persona con presiones arteriales normales, pues va a tener un tipo de vida mucho mejor, no van a aparecer morbilidades, es decir, enfermedades, y obviamente su tiempo de vida va a ser más largo, es decir, no tendrá una mortalidad prematura. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta esto, veamos que es real. Todos los consensos, todos los estudios, metaanálisis, todos llegan a la misma conclusión, y es esta: la reducción de la presión arterial va a disminuir la mortalidad prematura. Como conceptos, nos indica este concepto es sacado de la Academia Europea, y nos dice que la presión arterial o la hipertensión arterial se define como una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 miligramos sobre mercurio, o una presión arterial diastólica mayor a 90 miligramos sobre mercurio, medidas en consulta. Es importante hacer una diferencia en que estas presiones, como nos dice, deben ser en consulta. Cuando enviamos a que realicen presiones, y a veces nos dice que los familiares sí pueden tomar las presiones arteriales, ojo con los médicos que a veces mandamos esto, porque necesitamos comprobar que la técnica sea adecuada para la toma de presión arterial. Caso contrario, estas mediciones pues nos van a subestimar
el tratamiento van a mermar las complicaciones cardiovasculares que pueda tener. Por tanto, cuando una persona tenga a alguien en su casa que sepa medir la presión, pues tenemos que hacer una evaluación, ver cómo lo hace, capacitarla para que lo haga de la mejor manera y poder tener valores adecuados. Ahora, ¿por qué se sacan o de dónde salen estos valores de estas cifras? Pues varios estudios nos indican que cuando existe este tipo de presiones elevadas, más o igual a 140 en la sistólica y más o igual de 90 en la diastólica, pues ya empiezan complicaciones cardiovasculares y la administración de tratamientos, sea estos por fármacos o sea estos por intervencionismo en cuanto a dieta y estilos de vida, logran tener un beneficio mucho mayor a la aparición de las complicaciones. Entonces, este es un estándar, es un base que obviamente con el transcurso de la exposición vamos a ver que muchos de los estudios eh, nos indican que las presiones arteriales obviamente van a depender también de la edad y van a también depender del tiempo en el que han aparecido o desde que apareció la hipertensión y aún más si es que tenemos otras enfermedades como diabetes. Entonces no quiere decir que una persona con una presión arterial elevada de unos 180, 100 puede ser, es más rápida la aparición de enfermedades cardiovasculares. Puede ser una persona con presiones mucho más bajas, pero que por todas sus comorbilidades y factores de riesgo, pues puede aparecer las complicaciones cardiovasculares en un tiempo más corto. Así que esto nos sirve para poder dar un diagnóstico, pero no indica que todo nuestro tratamiento se va a enfocar solamente a la disminución de la presión arterial, sino a buscar todos los factores de riesgo que ya vamos a ver, que es lo importante, y poder evitar daños en órganos diana, que antes se los llamaba así, ahora ya no se lo dice, y evitar complicaciones. En cuanto a la introducción, miren, esto es demasiado importante. La hipertensión arterial es una enfermedad evitable más frecuente en las patologías cardiovasculares a nivel de todo el mundo y a nivel de todos los países, sin importar muchas de las veces el desarrollo económico sustentable que ellos tengan, puesto que es una de las enfermedades, como lo dice aquí, que a pesar que desde el año 90 se ha venido implementando y se ha venido reforzando todas las medidas de prevención, es una enfermedad que cada año va aumentando en cuanto a la población, en cuanto a la frecuencia. Se nos indica que más o menos es un 40% anual, es demasiado alto, pero lo más preocupante es que es una enfermedad que pudo ser evitada y que también es diagnosticada de manera tardía. Y por tanto, esta falta de diagnóstico oportuno nos lleva obviamente a las complicaciones y es una de las enfermedades que más nos ha causado y nos está produciendo personas con discapacidad. Esta es la clasificación, como les decía, es sacada de la Escuela Europea y nos indica que se lo va a clasificar como una presión óptima, normal, normal alta o ya hipertensión de grado 1, 2 o 3, según los valores de la presión arterial medidos en consulta, una vez más. Ahora, hablaremos y abordaremos el día de mañana de los nuevos medios que existe para poder realizar un diagnóstico oportuno de las presiones arteriales, como les decía, siempre y cuando la técnica sea la más indicada. Posteriormente indicaremos ya los valores para que puedan ver y sepan cuando una persona, de acuerdo a los valores de la presión arterial, se puede clasificar en esta tabla que podemos ver aquí. Les decía que es muy importante abordar y topar la prevalencia, porque mientras a veces no nos muestren una imagen, no nos muestren valores que sean impactantes, no tomamos con seriedad y no nos empoderamos de las enfermedades y las complicaciones que podemos tener. Se ha estimado que en el 2015 iba a existir 1.130 millones de personas con hipertensión y solamente en Europa Central y Oriental 150 millones.
la alta prevalencia de la hipertensión arterial es comparable, como les decía, en todo el mundo, independiente del nivel de renta del país, es decir, puede ser en países con ingresos bajos, medios o altos, la prevalencia pues es alta a nivel mundial. La hipertensión arterial es más frecuente en edades avanzadas y alcanza una prevalencia que supera el 60% en las personas mayor de 60 años. En capacitaciones anteriores, cuando hablábamos de adultos mayores, decíamos que es muy importante los cribados, los tamizajes, y uno de ellos es la detección oportuna que los adultos mayores, como ya vemos aquí, más de 60 años y peor si tienen factores de riesgo o antecedentes familiares, deben siempre estar controlándose sus presiones arteriales para evitar esta enfermedad. A medida que las poblaciones envejezcan y adopten un estilo de vida más sedentario y aumenten su peso corporal, la prevalencia de la hipertensión seguirá aumentando en todo el mundo. Entonces, está acorde con lo que las estadísticas nos dicen y obviamente por el sedentarismo que ha aumentado, los tipos de trabajo, el aumento del peso corporal, el hacinamiento, la pandemia en la que ahorita estamos, que no permite que realicemos ejercicio con normalidad, y se calcula que el número de personas con hipertensión arterial aumentará en un 15 a 20% en el 2025 y llegará a 1.500 millones de personas a nivel mundial con esta enfermedad. Entonces vemos que en la actualidad una persona con más de 60 años, y se lo puede evidenciar y se puede ver en consulta, que si no tiene diabetes, tiene hipertensión, y si no tiene ninguna de las dos, tiene factores de riesgo como un aumento del peso que nos va a llevar a estas enfermedades crónicas que en la actualidad pues están afectando a nivel mundial. La presión arterial elevada fue el principal factor asociado con mortalidad prematura en el 2015. Les había indicado que vamos a empezar con una premisa y es lo que nos indica la literatura, tras causar 10 millones de muertes. A pesar de los avances en el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial en los últimos 30 años, los años de vida ajustados por discapacidad se atribuye a la hipertensión arterial y han aumentado en un 40% desde el año 90. Los valores de la presión arterial sistólica más de 140 son la causa principal de mortalidad y discapacidad, que causa un 70%, y el mayor número de muertes por año relacionados con una presión arterial sistólica se deben a cardiopatías isquémicas, 4.9 millones, un ictus hemorrágico, 2 millones, y un ictus isquémico, 1.5 millones. En cuanto al término de ictus, se refiere a una enfermedad, a un problema que puede ser una hemorragia, puede ser por isquemias, taponamientos de las arterias a nivel cerebral, y que esto obviamente nos va a llevar a disfunciones en las áreas cognitivas y también físicas, motoras, que es lo que nos ocasiona lo que la gente más lo relaciona a veces con los términos de trombosis o derrame cerebral. Entonces, estas son las patologías que en términos médicos es el ictus hemorrágico y el ictus isquémico. Entonces, muy importante, ¿no? Darnos cuenta que en la actualidad la hipertensión es la enfermedad que nos está dejando, nos está acarreando discapacidades en la parte física. Hay personas que al tener un derrame cerebral, pues han perdido el habla, han perdido la audición, han perdido la visión. Entonces nos dan todas estas discapacidades o nos dejan con problemas físicos, con paraplejías, hemiplejías, y son personas que obviamente empiezan a complicarse por disminución de la movilidad, pérdida en el control de los esfínteres, aumento de riesgo en cuanto a infecciones por escaras y obviamente, como habíamos abordado en temas anteriores, el estrés y la carga que van a tener los cuidadores con estos pacientes. La presión arterial sistólica, esto también es muy importante, parece ser un mejor predictor de las complicaciones que la presión arterial diastólica, pero a partir de los 50 años de edad. Mientras que la presión arterial diastólica elevada
se asocia con un aumento del riesgo cardiovascular y se observa más en personas menores de 50 años. Entonces, toda persona menor de 50 años, cuando tomemos la presión arterial, si es que la diastólica está elevada, entonces es un indicador de que va a tener algún tipo de riesgo cardiovascular. Pero pasado esta edad, por la rigidez arterial que se presenta, pues la que va a tener la premisa en estos pacientes mayores de 50 años y la que nos va a indicar, como bien dice aquí, el mejor predictor para las complicaciones mayor de 50 años, siempre va a ser la presión arterial sistólica, por la explicación anteriormente dada, que va a ser la rigidez arterial que presente esta persona y por tanto ya no va a ser tan viable y factible guiarnos por la presión arterial diastólica. En cuanto a la hipertensión arterial y el riesgo cardiovascular, la hipertensión arterial rara vez se produce sola. Y esto, pues todos los colegas que estén viendo pueden dar testimonio y con frecuencia se agrupan a otros factores de riesgo cardiovascular, como la dislipidemia e intolerancia a la glucosa. Es decir, son pacientes que no solamente vienen con las presiones de arteriales elevadas, sino que cuando realizamos exámenes de control como colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, glucosa, tolerancia de glucosa, hemoglobina glicosilada, todos estos valores van a estar alterados. Incluso los nuevos estudios nos indican que también el aumento de ácido úrico es uno de los factores que va a estar causando riesgo cardiovascular, así que es importante que cuando solicitemos exámenes, inmiscuyamos todos estos que van a estar incluso dentro de los scores que nos van a ayudar a predecir riesgo cardiovascular. Esta agrupación del riesgo metabólico tiene un efecto multiplicador en el riesgo cardiovascular. Así, la cuantificación del riesgo cardiovascular total, es decir, la probabilidad de que una persona sufra una complicación cardiovascular en un periodo de tiempo determinado, es una parte importante del proceso de estratificación del riesgo de las personas con hipertensión arterial. Entonces, todas las personas con hipertensión arterial deben ser sometidas, una vez más, a todos estos cribados, no guiarnos solamente en el control de la hipertensión arterial, porque vamos a ver que la mayoría de scores, al menos de que vamos a estudiar hoy, nos va a poder predecir en 10 años el riesgo cardiovascular que va a presentar, que van a ser altos, y es importante empezar a tener estas premisas para minimizar las complicaciones en un futuro. Aquí estamos ya con la clasificación. Les había indicado, según la categoría, en óptima, normal, normal alta, grado 1, grado 2 y obviamente la hipertensión sistólica aislada. Entonces tenemos en la óptima que va a ser unas presiones menos de 120 y menos de 80. La normal, sistólica de 120 a 129, con una diastólica de 80 a 84. Normal alta, que ya vamos a ver también a futuro en los tratamientos, según diferentes guías y comparando con las anteriores, incluso ya se puede empezar con medicación, de acuerdo también a los factores de riesgo predisponentes. Normal alta de 130 a 139, diastólica de 85 a 89, grado 1 de 140 a 159 o diastólica de 90 a 99, grado 2 de 160 a 179, diastólica de 100 a 109, grado 3 de 180 mayor o igual a 180 y la diastólica mayor o igual a 110 y una hipertensión arterial sistólica aislada con una presión mayor o igual a 140 y una diastólica menor a 90. Entonces, es muy importante esta clasificación, siempre y cuando les había indicado la técnica en cuanto a la medición de la presión arterial sea indicada, sea buena, la cual nos va a permitir no solamente esta clasificación, sino el tratamiento y vamos a ver algunos scores donde utilizamos los valores de presión arterial que también son un predictor de complicaciones de futuro. Entonces, vamos a ver cuáles son los factores de riesgo. Y esto es importante que todos los médicos, pues, cuando realicen una anamnesis, estén enfocados en estos factores de riesgo para poder evitar todas las complicaciones que un hipertenso puede tener en un futuro.
El sexo, los varones pues obviamente van a tener más riesgo que las mujeres, aunque ya vamos a ver después que las mujeres por entrar en la etapa de menopausia y al disminuir los estrógenos que están inmiscuidos y es parte del control cardiovascular, pues pueden presentar también complicaciones. Entonces ya cuando ingresan a la menopausia, pues sus riesgos también empiezan a incrementarse. La edad, fumador, si es actual o pasado, ya habíamos hablado de la elevación del colesterol total, HDL, el ácido úrico, personas que tengan diabetes, sobrepeso, obesidad, insistir una vez más, realizarse una medición, un índice de masa corporal, ver cómo está su peso y empezar con el tratamiento. Antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura, en especial varones menores de 55 años y mujeres menores de 65. Antecedentes de hipertensión arterial de aparición temprana en la familia o en los padres, muy importante, esto sí se ha logrado evidenciar. Eh, Padres que han presentado desde edades cortas la hipertensión, pues sus hijos también llegan a heredar este comportamiento. Aparición temprana, obviamente, de la menopausia, un estilo de vida sedentario, factores psicológicos y socioeconómicos. Por eso es que vamos a hablar luego de las diferentes técnicas para los diagnósticos de la hipertensión arterial, porque hay que descartar, por ejemplo, fenómenos de bata blanca cuando los pacientes sienten recelo, sienten un nerviosismo cuando se encuentran en un centro de salud o frente a un personal de salud, y pues las presiones elevadas tienden a fluctuar y no nos van a dar valores adecuados, y por tanto tenemos que realizar otros tipos de diagnósticos para poder diagnosticar con exactitud si es o no un paciente hipertenso. Frecuencia cardíaca, más de 80 latidos por minuto en reposo, un daño orgánico asintomático, rigidez arterial, una hipertrofia ventricular izquierda, la cual se va a poder eh, evidenciar y ver un poco mejor cuál es el estado del corazón por medio de un ecocardiograma. Es por esto que la valoración con el cardiólogo tiene que ser a la par, o realizar un fondo de ojo donde podamos ver una retinopatía avanzada, en el cual vamos a evidenciar y vamos a ver hemorragias o exudados o papiledema. Todo esto va a ser obviamente por un fondo de ojo adecuado, bien realizado, que al encontrar todos estos exudados o hemorragias, pues nos predicen que este paciente pues ya va a tener factores y complicaciones cardiovasculares. Continuando con los factores de riesgo, tenemos enfermedad cardiovascular o renal establecida, una enfermedad renal crónica, una fibrilación auricular puede ser, son variantes y son morbilidades pues que nos elevan eh, bastante en cuanto a indicadores de complicaciones a futuro. Una enfermedad cerebrovascular, un ictus isquémico, hemorragia cerebral, infarto de miocardio, una angina, un paciente que haya o ya tenga insuficiencia cardíaca. Ya habíamos hablado de la fibrilación auricular, presencia de placas de ateroma en estudios de imagen. Por eso, una vez más, la importancia de poder hacer todos estos estudios eh, por cribado, por prevención, en donde vamos a poder ya empezar a dar tratamiento y evitar las complicaciones. Un accidente isquémico transitorio, y aquí tenemos ya el primer score en el cual les había indicado que la Academia de Europa utiliza y nos da un pronóstico de riesgo a 10 años. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vemos todos los factores de riesgo y observamos que estas personas presentan estos factores, nosotros vamos a predecir que en 10 años o incluso menos, esta persona va a tener alguna complicación alta grave. Y por tanto, es necesario que evidenciemos que podamos hacer una clasificación, detección oportuna de los factores de riesgo para evitar las complicaciones. Entonces, en la enfermedad cerebral, en la enfermedad cardiovascular, vamos a tener la documentación clínica y también con pruebas. En la documentación clínica comprende el infarto agudo de miocardio, el síndrome coronario agudo, una revascularización coronaria de otras arterias, un ictus,
un accidente isquémico transitorio, aneurismas aórticos y enfermedades pulmonares también. En las pruebas, pues es muy importante que valoremos si es que no hay una estenosis mayor o igual al 50% en la angiografía o ecografía. No incluye el aumento del grosor íntimo medial carotidio. Obviamente, si es un paciente que tiene una diabetes mellitus y peor si ya tiene un daño orgánico, ejemplo, paciente con una proteinuria, o riesgo importante como que tenga una hipertensión de grado 3 que ya habíamos visto en la clasificación, o que tenga elevaciones a nivel del colesterol. Una enfermedad renal grave con una tasa de filtrado glomerular específica menos de 30 ml por minuto. Entonces esto nos da una clasificación en el score de riesgo a 10 años de más del 10%, indicando que este paciente va a tener unas complicaciones cardiovasculares graves. En el riesgo alto, persona con cualquiera de las siguientes: elevación pronunciada de un solo factor de riesgo, particularmente concentraciones de colesterol mayor de 310 miligramos sobre decilitro, una hipercolesterolemia familiar, o que tenga en la clasificación grado 3, es decir, una presión más de 180-110. La mayoría de los diabéticos, excepto los jóvenes con diabetes de tipo 1 sin factores de riesgos importantes, que podrían tener un riesgo moderado. Una hipertrofia ventricular izquierda hipertensiva, por tanto es importante realizar el ecocardiograma. Una enfermedad renal crónica moderada con una tasa de filtrado glomerular de 30 a 59, por eso siempre indicamos no solamente para la dosificación de medicamentos, realizar la fórmula de Cockcroft, realizar un clearance de creatinina, en el cual también, como vemos aquí, nos sirve como un predictor para incluirle en el score y poder ver riesgos dentro de los 10 años, que en este caso, en el riesgo alto, nos estaría dando de un 5 al 10%. Cuando tenemos un riesgo moderado, son personas con un grado de hipertensión 2 y muchos adultos de la edad media que están en esta categoría, lo cual nos estaría dando un riesgo a 10 años del 1 y menos del 5%, es decir, es poco. Y en el riesgo bajo, personas pues van a tener nada más que menos del 1%, son personas que van a tener una enfermedad, en este caso la hipertensión, pero que todos sus factores de riesgo han sido controlados, o que no se han presentado los factores de riesgo porque desde un inicio tuvieron buenos cribados. En esta tabla vamos a ver las modificaciones de los riesgos que aumentan y que están inmersos en este score. Entonces, las carencias sociales, la obesidad, una vez más, el índice de masa corporal, peor si es una obesidad central medida por la circunferencia de la cintura, personas que tengan inactividad física, el estrés psicosocial, incluido el cansancio vital. Entonces, este acápite va también para todas las personas que en la actualidad pues están sometidos a grandes estrés, a grandes cargas laborales. En la actualidad pues hay personas que sobrepasan las 8 horas de trabajo, pues indicar y ver que ya es un factor de riesgo para que tengamos problemas cardiovasculares a futuro. Entonces, muy importante que las personas que estén sometidos a carga laboral, pues disminuyan, tengan mayores medios de recreación y evitemos el cansancio vital, tengamos una buena alimentación, un buen periodo de descanso y evitemos a futuro enfermedades cardiovasculares. Antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura ocurrida antes de los 55 en varones y de los 65 años en mujeres, trastornos autoinmunitarios y otras alteraciones inflamatorias. Como habíamos visto, la hipertensión arterial no es que viene sola, viene acompañado de más morbilidades, trastornos psiquiátricos mayores, muy importante, no solamente por la carga en cuanto a medicación que está tomando, que puede interferir y puede producir aumento de las presiones arteriales, tratamiento para la infección de VIH, fibrilación auricular, una hipertrofia ventricular izquierda,
ya habíamos hablado, la enfermedad renal crónica, muy importante en estos scores, síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces, todo esto, todos estos factores son los que están inmersos en este score, que cuando se les realiza la anamnesis a los pacientes es necesario que el médico indague y pueda ir señalando los tipos de factores que ahora tenemos. Hay algunas indicaciones en cuanto a este tipo de checklist, porque si es que un paciente, aparte de ser hipertenso, tiene diabetes mellitus tipo 2, va a ser distinto un paciente con diabetes tipo 2 que viene 10 años o 15 años con esta enfermedad a un paciente con diabetes tipo 2 que recién viene 2 o 3 meses siendo diagnosticado. Entonces, el que en el checklist se ponga que un paciente tiene o no diabetes, tiene que ser más abordado y más estudiado, porque como les decía, va a ser distinto un paciente que tenga mucho tiempo ya de esta enfermedad y peor si no ha sido controlada adecuadamente, pues va a tener un riesgo mucho más elevado. Les había indicado que, aparte de estudiar y poder identificar todos los factores de riesgo anteriormente citados, es muy importante también lograr identificar cuál es el daño orgánico producido por la hipertensión arterial. Lo que antes se consideraba como daño de órganos diana, pues ahora es conocido como la determinación del daño orgánico. Y es un aspecto muy importante y peculiar porque con la estimación del riesgo cardiovascular en pacientes hipertensos, es muy necesario considerar el daño orgánico que va a causar esta hipertensión. Entonces, es importante que estos pacientes no solamente estén controlados sus medidas de la presión arterial, sino que también estén controlados todos sus órganos, como son el corazón, cerebro, la retina, el riñón, vasos sanguíneos, y por tanto es que estos pacientes, tanto hipertensos como diabéticos, necesitan valoraciones por lo menos anuales con el oftalmólogo, con el cardiólogo, con el nefrólogo, para poder identificar oportunamente si son pacientes que por su enfermedad ya están teniendo daño de órgano diana y poder evitar la disminución de la función de los mismos. En cuanto a la evolución cardiovascular, la edad tiene una fuerte influencia en el riesgo cardiovascular. Por ejemplo, los ancianos obviamente tienen invariablemente un riesgo cardiovascular absoluto alto. Por el contrario, el riesgo absoluto de los individuos jóvenes y especialmente en las mujeres jóvenes va a ser mucho más bajo y nosotros podemos realizar esta evaluación cardiovascular por medio de la aplicación HeartScore, en el cual pues podemos introducir todos los datos que ahí nos pidan y obtener el riesgo cardiovascular que va a tener este paciente. Aquí podemos observar en esta tabla muy didáctica y muy útil que nos va a poder indicar cuáles son los riesgos que van a tener estos órganos y los daños que van a presentar según la fase de la hipertensión arterial, según los factores de riesgo, daño orgánico o enfermedades y según la clasificación de la hipertensión arterial. Entonces tenemos en las fases de la hipertensión una fase 1 sin complicaciones y tenemos, por ejemplo, sin otros factores de riesgo y si la presión está en normal alta o grado 1, pues es un riesgo bajo, pero si tenemos que la clasificación está en grado 2 o grado 3, pues obviamente el riesgo va a aumentar. De igual manera, en la fase 2, que tiene enfermedad, pero es asintomática, y en la fase 3, obviamente, una enfermedad establecida, en el cual en la fase 2 vamos a ver que eh, puede haber o no ya un daño orgánico, una enfermedad crónica, sí, pero ya de grado 3, o una diabetes mellitus sin daño todavía de órganos. Entonces, según esto y más la clasificación, podemos ver que con una presión normal alta ya incluso hay un riesgo moderado alto, obviamente porque este paciente ya viene con un daño y una complicación en cuanto a la clasificación alta, como es la enfermedad renal crónica. Y peor en la fase 3, que tenemos ya una enfermedad cardiovascular ya establecida, con una enfermedad renal crónica ya grado 4 y con una diabetes mellitus ya con daño orgánico. Obviamente en todos, como podemos ver, está pintado en rojo, así tenga ya una presión normal,
con todos los factores anteriores, es un riesgo demasiado alto en el cual todos sus órganos que ya habíamos mencionado anteriormente van a empezar con las complicaciones. Entonces, miren lo importante de lograr captar a tiempo, de lograr identificar, clasificar y empezar a obtener presiones arteriales óptimas, con lo cual vamos a disminuir todos estos riesgos, el riesgo de los órganos, daño de los órganos, y evitar obviamente que este paciente tenga un pésimo estilo de vida, porque puede tener un derrame cerebral y presentar todas las discapacidades anteriormente mencionadas. En cuanto a la medición de la presión arterial, necesitamos un esfingomanómetro que sean validados, que sean calibrados. En muchos de los espacios de salud muchas veces se observa esfingomanómetros que ya han perdido su vida útil, pero los siguen utilizando. Y les había indicado, esto es muy grave porque no nos permite estadificar correctamente a un paciente con hipertensión arterial. La presión arterial debe medirse inicialmente en la parte superior de ambos brazos. Es importante que hagamos esta cultura, esta parte en la práctica clínica en la cual no se tome solamente la presión arterial de un brazo, sino que se la tome de los dos brazos. Y obviamente el manguito de presión debe adaptarse al perímetro del brazo. Hay personas que obviamente tienen su tejido celular graso aumentado y cuando se le toma la presión, pues el manguito no avanza y el rato de la insuflación pues empieza a desprenderse el manguito y de igual manera no nos da una buena presión arterial. Y a veces es por falta de diferentes tipos de manguito, pero en la actualidad todos los esfingomanómetros que se adquieren pues vienen con diferentes medidas para niños, personas adultas, las que son, tienen, como les decía, el aumento en el tejido adiposo, pues se puede utilizar este tipo de manguitos que nos va a servir. Esto es importante en cuanto a las diferencias que puede existir entre un brazo y otro. Una diferencia constante y significativa mayor a 15 milímetros de mercurio de la presión arterial entre ambos brazos se asocia obviamente con un incremento del riesgo cardiovascular, probablemente debido a una vasculopatía ateromatosa. Importante una vez más la medición de la presión arterial en ambos brazos. Ahora, cuando haya una diferencia de presión entre uno y otro brazo, establecidas preferiblemente con mediciones simultáneas, se va a tomar los valores del brazo que tenga la presión más alta en todas las mediciones subsecuentes. Y ya para terminar esta primera parte, el día de mañana pues indicaremos cuál es la técnica adecuada para la presión arterial, indicar si sirve o no la medición con equipos electrónicos. Pero como podemos ver aquí, para los pacientes mayores, diabéticos o con otras causas de hipotensión ortostática, se recomienda medir la presión tras 1 y 3 minutos de bipedestación, es decir, cuando el paciente se incorpora, se pone de pie, su presión va a disminuir. A eso se le considera como hipotensión ortostática, que en términos médicos y para tener un concepto más técnico, nos dice que la hipotensión ortostática se define como una reducción de la presión arterial sistólica menos de 20 miligramos sobre mercurio o de la presión arterial diastólica menos de 10 miligramos sobre mercurio a los 3 minutos de la bipedestación. Y se asocia con un riesgo también de morbilidad y complicaciones cardiovasculares. Entonces, los pacientes pues, que se incorporen y por lo general sienten mareo, sienten náusea, por lo que baja la presión, en el momento que nosotros comparamos las presiones arteriales que le tomamos sentado y la comparamos
cuando la tomamos después de que se pone en bipedestación, van a ser presiones que han bajado. A eso se le conoce como una hipotensión ortostática, por eso se recomienda que si queremos hacer estas mediciones, pues el paciente se incorpore, esté en bipedestación por lo menos unos 3 minutos y luego de eso se tome la presión. La frecuencia cardíaca obviamente siempre debe ir a la par con la medición de la presión arterial. Debe registrarse en el momento de la presión arterial, ya que los valores de frecuencia cardíaca en reposo también son predictores independientes de la mortalidad cardiovascular. Obviamente, pacientes con frecuencias cardíacas permanentemente elevadas, obviamente que nos lleguen a la taquicardia, pero que nos oscilen entre 80, 90 o 95 y estén frecuentemente elevadas, nos indica que va a ser un paciente con morbilidades cardiovasculares y es un paciente que ingresa y encaja a la realización de otros tamizajes, como el caso del ecocardiograma. Hay que subrayar que la medición de la presión arterial en la consulta, como les decía, a veces se le realiza incorrectamente, sin atender a las condiciones estandarizadas que se recomiendan para la medición válida de la presión arterial. Por tanto, esta medición inadecuada de la presión arterial en la consulta puede mermar el tratamiento, indicando que, incluso en el concepto nos indica que la presión arterial mayor o igual a 140 en la sistólica y mayor o igual a 90 en la diastólica, pero mediciones en consulta son las que nos estarían diagnosticando o ayudándonos en el diagnóstico de una presión arterial. Entonces, una vez más, la importancia de tomar una presión arterial adecuada, pues, es base no solamente para su diagnóstico, sino también para su seguimiento. Vamos a ver, ya para terminar, les decía esta parte, los cambios que han existido entre el 2013 y 2018, que vamos a ver, son de mucha importancia para mañana poder profundizar todas estas recomendaciones. En el 2013, para el diagnóstico, se recomienda tomar la presión arterial en consulta para el cribado y el diagnóstico. En el 2018, en cambio, se recomienda que el diagnóstico de la presión arterial se base en repetidas mediciones en la presión arterial en consulta, determinar la presión arterial mediante un mapeo, obviamente, como nos dice aquí, siempre y cuando sea viable y sea accesible. Recordemos que todos estos equipos tecnológicos cada vez son de mayor facilidad en la adquisición y su uso ya no es tan costoso, entonces podemos utilizar para tener un diagnóstico y, como les decía, realizar diferentes clasificaciones y separar de otras enfermedades, como les decía, la hipertensión por bata blanca, o para el seguimiento del tratamiento en el caso de los pacientes y poder ajustar dosis, o sea en la mañana o sea en la noche, de acuerdo a los valores que nos produzca el mapeo. En cuanto a los umbrales del tratamiento, muy importante esto, la presión arterial normal alta debería estar oscilando entre 130 y 139 y la diastólica entre 85 y 89. Mientras no se disponga de la evidencia necesaria, no se recomienda iniciar el tratamiento con antihipertensivos. Miren lo que nos decía aquí anteriormente para la presión arterial normal alta. En cambio, umbrales de tratamiento en la presión normal alta permanecen los mismos valores, pero se puede considerar ya el tratamiento farmacológico cuando el riesgo cardiovascular sea muy alto debido a enfermedad cardiovascular establecida. Entonces, es importante que este tipo de pacientes sea muy analizado, no se lo deje suelto, que todas las consultas subsecuentes se trata de abordar y de obtener todos los factores de riesgo cardiovascular y, si es necesario, empezar ya el tratamiento. En cuanto a los umbrales de tratamiento en la hipertensión de grado 1 y bajo riesgo, nos dice en el 2013 debería considerarse la instauración de un tratamiento farmacológico antihipertensivo para pacientes con hipertensión en estadio 1 y riesgo bajo
moderado cuando la presión arterial se encuentre en este intervalo en varias consultas o esté elevada según los criterios de presión arterial ambulatoria y permanezca en este intervalo tras un periodo razonable, obviamente, más las intervenciones en cuanto al estilo de vida. Muy importante también les decía, cuando se hacen los score, no solamente identificar si el paciente tiene o no una enfermedad, sino lograr ver el historial de la enfermedad, el tiempo de la enfermedad, incluso el tiempo de prescripción de medicamentos, porque va a ser distinto un paciente hipertenso que presenta ya una condición estable en cuanto a su medicamento antihipertensivo de unos 3 o 4 meses a un paciente que recién empieza el tratamiento y va a tener 1 o 2 semanas de tratamiento cuando todavía no hace adherencia al tratamiento y obviamente las presiones no van a estar adecuadas y tenemos que esperar un tiempo más para que la medicación pueda actuar. En el 2018, en cambio, nos dice los umbrales de tratamiento para la hipertensión arterial grado 1 y bajo riesgo para pacientes con hipertensión arterial grado 1, riesgo bajo, moderado y sin daño orgánico. Mire, ya empezamos desde el grado 1, desde la identificación de un paciente con hipertensión, ya se busca el daño orgánico que puede haber. Se recomienda el tratamiento farmacológico antihipertensivo si el paciente sigue hipertenso tras un periodo razonable de intervenciones en el estilo de vida. En la actualidad, las intervenciones en el estilo de vida están tomando más fuerza, es decir, evitar el sedentarismo, realizar ejercicio, mejorar la dieta, va a ser siempre base para continuar con el tratamiento y obviamente la estabilización de la enfermedad y en algunos casos hasta la curación. En los umbrales de tratamiento para pacientes mayores, en el 2013 nos decía, puede considerarse el tratamiento con antihipertensivos para pacientes mayores, al menos menores en el caso de pacientes mayores menos de 80 años, cuando la presión arterial sistólica esté entre 140 y 159 y siempre que el tratamiento lo toleren bien. Obviamente con el adulto mayor hay que estar pendiente en las presiones porque por la parte renal nos puede disminuir abruptamente la presión y tenemos que estar pendientes para hacer las dosificaciones y las adecuaciones adecuadas de cada fármaco. En el 2018 nos dice pacientes mayores, se recomienda el tratamiento con antihipertensivo y una vez más y metemos la intervención en el estilo de vida para los pacientes mayores. Miren, de buena forma física, mayor de 65 años, pero no mayor de 80 años, cuando la presión arterial sistólica se encuentre en el intervalo de grado 1, es decir, de 140 a 159 y siempre, obviamente, que el tratamiento lo toleren bien. Obviamente, les decía, ver el tratamiento adecuado. Antes de eso, ver cómo están los electrolitos, ver cómo está la parte del clearance de creatinina, porque en algunos pacientes adultos mayores, al introducir medicamentos diuréticos, por ejemplo, tiazídicos, más medicamentos que a veces está tomando el paciente para mejoría de sus funciones cognitivas, como por ejemplo somacina, entonces va a hacer que este paciente empiece a perder electrolitos, empiece a perder la parte de conciencia, empieza a tener problemas cardíacos y el problema es obviamente por la dosificación de las medicaciones. En cuanto a los valores, se recomienda que el objetivo de la presión arterial sistólica sea menor de 140 en la sistólica y en el 2018 nos dice que el primer objetivo recomendado para el tratamiento es reducir la presión arterial de todos los pacientes menor a 140, 90 en la diastólica y si el tratamiento se tolera bien. El objetivo es que se baje a 130, 80 o menos para la mayoría de los pacientes y se recomienda la reducción de la presión arterial sistólica a 120, 129 para la mayoría de los pacientes menores de 65 años. Entonces, ojo con este nuevo cambio o este cambio que ya se lo ha venido tomando, porque ya no es que necesitamos que un paciente esté menos de 140, sino incluso que el ideal sería que logre estar entre presiones de 120, 129 la sistólica en los pacientes menores de 65 años, con lo cual estamos asegurando que el paciente a futuro no va a tener complicaciones. Objetivos del tratamiento de la presión arterial en pacientes mayores, en cambio, de 65 y 80 años, se recomienda, en el 2013 nos decía que la presión esté entre 140 y 150 para las personas, les decía, de 65 a 80 años, y
En el caso de 2018 ya nos indica que tenemos que reducir un poco menos y la presión ideal en este caso sería de 140 a 100, de 130, perdón, a 139. Para los pacientes mayores de 80 años, debe considerarse la presión, en el 2013 nos decía de 140 a 150, siempre que tengan un buen estado físico y mental, pero en el 2018 ya nos dice que de igual manera deben bajarse estas presiones y el objetivo va a ser que la presión arterial sistólica esté oscilando entre 130 y 139 miligramos sobre mercurio para los pacientes mayores de 80 años y obviamente que toleren bien el tratamiento. El objetivo en cuanto a la presión arterial diastólica, siempre se recomienda, en el 2013 decía, presiones arteriales diastólicas menos de 90, excepto para pacientes con diabetes en los cuales se recomendaba menos de 85 miligramos, pero en el 2018 ya nos indica que estas presiones obviamente tienen que ser menos, una presión arterial diastólica menos de 80 para todos los pacientes hipertensos, independientemente del riesgo y de sus comorbilidades. En cuanto al inicio del tratamiento farmacológico, debe considerarse la instauración del tratamiento antihipertensivo con una combinación de dos fármacos y lo que nos dice en el 2018, pues, de igual manera, se recomienda la utilización, el inicio con dos fármacos, pero esto es algo muy importante, preferiblemente en un solo comprimido. Esta es la parte un poco complicada porque en la parte pública obviamente no tenemos comprimidos que tengan 2 o 3 antihipertensivos y obviamente son pacientes polimedicados que al ser adultos mayores más se olvidan de tomar y también son causas para que se lleguen a complicar. Pero lo ideal, como nos dice aquí, es la combinación de dos fármacos y que sea en un comprimido. La excepción son con los pacientes mayores frágiles, obviamente, y los pacientes con riesgo bajo y un grado 1. Entonces, estas han sido las principales cambios que han existido entre estas variantes, pero como podemos ver, todas nos indican que las presiones arteriales tienen que ser bajas para que estén controladas y nos guían para evitar las complicaciones cardiovasculares. Muy bien, y para terminar, una frase que me ha parecido apta, adecuada en este momento, y nos dice que cuida tu corazón porque de él emana la vida. Entonces, muy agradecido por la atención de todos los participantes y el día de mañana nos veremos igual a las 7 de la noche para poder continuar con esta exposición. Muchas gracias.